gracias. Damos gracias a Dios por este hermoso momento que podemos ofrendar y dar de nuestro corazón, porque eso es la llave de todo esto. No importa cuánto tú des, no importa, pero si lo das de todo corazón, eso es lo que cuenta. Así que no lo hagamos, dice la palabra de Dios, por conveniencia, y no lo hagamos por imposición. Hagámoslo de todo corazón. Así que el apóstol Pablo es muy claro en la palabra de Dios. Así que, ¿cómo están, mis hermanos? ¿Cómo están? Algunos están un poquito serios, algunos que están medio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Un poco dudosos, un poco que no saben si están aquí o están en casa o están en el trabajo, yo no sé. Pero yo te invito a estar aquí, ¿ok? Te invito a que traigas tu corazón aquí y que abras tu corazón en esta mañana. Así que este es el tiempo de no solo adorar al Señor, sino también de aprender y estar pendiente de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Yo te quiero llevar a Hechos 23. Vamos a Hechos 23. Vamos a ir desde el 12 hasta el 35. Vamos a terminar este capítulo, pero vamos a leerlo solo hasta el 22 por ahora, ¿ok? Para que no parezca muy largo. Y luego vamos a ir desglosando poco a poco hasta, y quiero que ustedes se den cuenta y vean en qué punto estamos, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Dígame si ya lo tienes. 23 to 12 to 35, but we're just going to read it until 22. Vamos a leerlo hasta el 22. 12 al 22 por ahora. ¿Ok? Amén. Dígame si ya lo tienen. Ok. Dice la palabra de Dios, Hechos 23, del 12 al 22 por ahora, dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Imagínense, está comenzando con una promesa, con un juramento, que hasta que no mataran a Pablo ellos no comerían. El 13, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. 15. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más acierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, aquí estamos descubriendo algo todos, ¿eh? Dice que mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. 18. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. 19. El tribuno, tomándole de un lado de la mano, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? 20. Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más ciertamente acerca de él. Pero el 21 dice: pero tú no les creas, porque más de 40 hombres
que de ellos acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. 22. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por esta porción. Y queremos, Señor Jesús, que tú nos hables en esta hermosa tarde, Señor. Que tu palabra salga, Señor Jesús, y haga lo que tú quieres, Señor. Y porque tenemos la seguridad, y tu palabra nos dice que no regresa a ti vacía, Señor, sino que va a hacer lo que tú quieres para tu perfecta y oportuna voluntad, Señor. Gracias por este tiempo. Háblame, que tu Espíritu Santo esté hablando en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, tenemos tres cosas aquí, ¿ok? Tenemos un complot. Vemos el complot que estos hombres, 40 hombres, se ponen de acuerdo y dicen que juramentan por maldición no comer hasta dar muerte a Pablo. Estos 40 hombres, creyendo que hacen algo piadoso, estos fanáticos van y quieren buscar la aprobación del concilio para que puedan matar a Pablo. Recuerden, estos hombres supuestamente piadosos tenían una buena intención, entre comillas, que comienza con un pensamiento engañoso en el corazón y que quieren hacer algo bueno, entre comillas. Mis queridos hermanos, esto es un complot. No sé si el día de hoy cada uno de nosotros nos damos cuenta que el fenómeno de the fake news, que se llama las noticias falsas, ¿no?, ha cobrado una relevancia enorme en la era digital. Vemos el internet, vemos el Facebook, vemos inclusive el TikTok o YouTube, la proliferación en las redes sociales de la información que se propaga. Las noticias falsas se han convertido en un reto global. Todos estamos tenemos esa conexión a las noticias, pero no todas las noticias son verdaderas. Esto tiene devastadoras consecuencias para diversas personas, incluidas organizaciones no lucrativas, para gobiernos, para sociedades, para entes religiosas. Es esencial que debemos notar, mis queridos hermanos, que las falsas noticias afectan la credibilidad de las personas. Y muchas veces nosotros somos los que consumimos y creemos todo lo que se dice en las redes sociales. ¿Cuántos vemos lo que Trump dice? ¿Cuántos vemos lo que Trump ha afirmado? ¿Cuántos vemos lo que se va a hacer el gobierno? ¿O cuántas conspiraciones acerca de muerte de personas? O a consecuencias de este tipo de conspiraciones, personas lo han tomado tan en serio que hasta han matado a sus ídolos, a sus cantantes, a presidentes, han matado esposas, han matado hombres, han matado hijos, han creído que en ellos, en su corazón, esa mentira ha sido verdad y lo han puesto en acción. Esto podemos verlo. Uno de los casos es Jeff Kennedy, podemos ver a John Lennon, podemos ver a tantos que han querido, que han sido tantas grandezas, pero al final han terminado muerte por el fanatismo de sus seguidores. Aquí vemos en Hechos, vemos el fanatismo de los judíos, que creyendo hacer algo bueno, ellos quieren matar a Pablo, entre comillas, ¿no? Ven algo nuevo, pero una afirmación que puedo hacer en este momento es que mientras vamos leyendo la palabra de Dios, vemos que la soberanía de Dios se manifiesta de una manera infalible, mis queridos hermanos. Incluso cuando la maldad humana conspira en contra de los propósitos de Dios. Podemos ver eso tan visible. Y si hemos leído y hemos prestado atención a lo que hemos leído, vemos que estos hombres conspiran contra Pablo. Pero lo que ellos no se daban cuenta es de que Dios estaba usando a un pequeño muchacho para que pueda escuchar y que esos planes sean estropeados. Pero hay algo que tenemos que entender, mis queridos hermanos.
conceptos que tenemos que entender. Uno de esos conceptos es acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿O cómo se manifiesta la soberanía de Dios? Entonces, yo puedo decir que la soberanía de Dios se manifiesta de una manera que Dios tiene el control de todo. Que a Dios no se le escapa nada, ni ningún punto en el orden cósmico del mundo. No hay nada que Dios no deja pasar. ¿Ok? Dios conoce, dice la palabra de Dios, hasta lo más pequeño que tú tienes. ¿Cuántos pelos tienes en la cabeza? Dios sabe qué es lo que tú piensas, Dios sabe qué es lo que tú vas a pensar o qué es lo que tú vas a hacer. Si vemos eso, entonces vemos esa soberanía de Dios, que Dios está en control y que no hay nada que podamos nosotros hacer en contra de sus planes. Pero también podemos hablar una palabra infalible, que quiere decir que incluso cuando la maldad humana está queriendo acechar, pues los planes de Dios no se van a estropear. Al contrario, los planes de Dios van a seguir su turno, va a seguir su curso, pero los planes humanos, Dios sí los estropea, así como lo estamos viendo en este caso. Mis queridos hermanos, vemos este punto aquí, ¿no? Sobre la soberanía de Dios. Es importante, porque Dios posee el poder, Dios tiene el derecho de gobernar de todo lo que existe. Nada se escapa de la voluntad, los propósitos de Dios. Afirmamos que la voluntad de Dios y sus acciones se cumplen perfectamente en las circunstancias de tu vida. La pregunta es esto: ¿cómo has llegado el día de hoy aquí? ¿Cómo tú has llegado aquí? Una de las preguntas que también podemos hacer es: ¿por qué estoy aquí el día domingo? ¿Y por qué mi hermano no está aquí? En la soberanía de Dios, Dios pone en orden las piezas para que nosotros podamos alinearnos a los propósitos de Dios. Y debemos tener en claridad esto, mis queridos hermanos, que la soberanía de Dios gobierna todo lo que existe y todo el cosmos. Teniendo en claro eso, vamos a seguir avanzando, ¿ok? Debemos tener claro en eso, mis hermanos. Así que, para Pablo era muy importante esto. Pablo entendía la soberanía de Dios. Pablo había vivido su vida persiguiendo a Dios hasta que tuvo ese encuentro con Dios ahí en el camino de Damasco. Pero Pablo sabía que esto no iba a ser fácil para él. No, Pablo no tuvo remordimiento por lo que tú has hecho el día de anoche, que lo que tú has hecho el otro día. Pablo no tenía ese remordimiento. No tenía ese remordimiento. Pablo hacía todo esto en su conciencia limpia, donde dice en Hechos 23:1, dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, siendo Dios el artífice del plan de Pablo que tenía él hasta ese día. Dios es el artífice de nuestras vidas, mis queridos hermanos. No importa muchas veces nuestras decisiones que tomemos, y muchas veces Dios nos va a llevar al camino donde necesitamos estar. La soberanía de Dios, mientras estemos cerca de Él, nos va a llevar al camino correcto. Pero en esto, si desarrollamos este texto, vamos a ver tres cosas. Vemos la naturaleza de la conspiración humana, la naturaleza de la maldad del corazón del hombre, y también vamos a ver cómo Dios, en medio de las tinieblas, en medio de este mundo, Dios nos guarda y nos salva. Y también vamos a ver que la soberanía de Dios es sobre todas las autoridades y las personas que están sobre nosotros. Dios es el que tiene el control, mis queridos hermanos. Es el único que puede hacer las cosas. Así que vamos con el primer punto, que es la naturaleza de la conspiración humana. Una de las afirmaciones que tenemos que hacer es que los seres humanos, impulsados por el odio y la maldad, pueden concebir planes perversos.
Podemos concebir todos sus planes perversos. Hechos del 23, del 12 al 3, describe cómo más de 40 judíos juraron matar a Pablo. Pero esta acción no solamente vemos hacia Pablo, sino también vemos hacia Jesús. Cuando Jesús dice en Juan 17, Él habla acerca de que el mundo me ha odiado a mí, pero también va a odiarlos a ustedes. Y vemos cómo estos 40 hombres comienzan a injuriar y a planificar todos estos problemas, todo este plan para matar a Pablo. Vemos en Mateo 2:16 cuando Herodes ordenó la matanza de los niños en un intento de eliminar a Jesús. Este hombre, por el celo de solo ser el rey único, quería matar a Jesús inclusive antes que naciera. Comenzó a planear, comenzó a poner ese orgullo en su corazón y solo ser él. La naturaleza del corazón del hombre, la naturaleza de tu corazón y la naturaleza de mi corazón. Salmos 2 del 1 al 2 dice: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El mundo va a ir en contra de lo que el cristiano hace. El mundo va a ir en contra de lo cuando tú estás alineado a las cosas de Dios. Lo primero que va a hacer es tratar de quitarte de ese camino, y eso va a pasar. Este pasaje nos muestra cómo la conspiración palpable y peligrosa de más de 40 hombres motivados por el odio religioso, por la manipulación, juran matar a Pablo. Esto nos recuerda a los pañuelos morados, ¿no? Que cuando alguien habla en contra del pensamiento, de un pensamiento que no estamos de acuerdo, somos vetados. Somos, ¿cómo se llama? Juzgados de una justicia popular. Somos llamados intolerantes, somos llamados porque pensamos diferente, somos vetados. Y no existe la verdad en este mundo lleno de maldad. Con lo que pensamos, y hay muchos que se callan y no quieren hablar. No quieren hablar fuerte, no quieren decir algo por temor de que van a ser clausurados o silenciados, mis queridos hermanos. Esto no es una simple enseñanza. No es simple como quien decir de que en tu corazón se te nace muchas veces. Muchas veces tienes que planear y tienes que pensarlo, tienes que cocinarlo, como decimos, para que estos 40 hombres puedan haber pensado y ponerse de acuerdo y decir: no vamos a comer hasta que este hombre muera. Imagínate, porque si sabemos la historia, mientras vamos a ver, van a pasar tiempos y tiempos, y no me imagino que estos hombres se habrán muerto de hambre, ¿no? Se habrán muerto de hambre porque al final ellos no pudieron hacer lo que habían pensado, mis queridos hermanos. Así que es irónico cuando queremos ir en contra de Dios, cuando sabemos que los planes de Dios son perfectos. Estos hombres no querían hacer una simple abstención de comida. Es como muchas veces nosotros queremos hacer ayuno, o que estamos haciendo ayuno los viernes por el crecimiento de la iglesia o por una persona enferma. Estos hombres querían abstenerse de la comida para matar a un hombre. Como vemos la mentira del enemigo, que agarra una verdad, lo distorsiona y lo pone para sus planes diabólicos. Como en la vida un hombre va a pensar de que Dios va a aprobar ese tipo de cosas. Como tú podemos pensar en nuestra mente, removida y entenebrecida, podemos pensar de que Dios va a bendecirnos por nuestras malas acciones. ¿Recuerdan cuando yo estuve en el Perú, yo vi a alguien, ¿no? Este hombre era un estafador, y ¿qué es lo que hacía? Se persignaba y decía: oh Dios mío, ayúdame en este día, ¿no? Y esto pasa, no sé si ustedes han visto cuando gente que va a trabajar supuestamente
y comienzan a hacer maldades y le piden ayuda a Dios en su corazón entenebrecidos. Estas conspiraciones a menudo se caracterizan por la determinación encendida por el engaño. Los judíos hicieron un juramento. Así muchas veces de los juramentos que hacemos nosotros al final del año. ¿Cuál es el juramento que hacemos nosotros? Que vamos a bajar de peso. Vamos a bajar de peso. Y no lo hacemos por nuestra salud, no. Lo hacemos porque queremos vernos bien. Eso es nuestro motivo. Porque si es por nuestra salud, muchas veces batallamos con nosotros mismos. Y somos constantes por un ratito, pero luego volvemos a caer en lo mismo. Caemos en nuestros propios deseos de nuestros corazones. Mis queridos hermanos, el planear la maldad viene de nuestros ojos. Comienza en nuestros ojos, pero el corazón es el que lo planea. La maldad se cocina en el corazón del hombre. Muchas veces lleva tiempos y lleva ciertos ingredientes que comienzan a ponerse en nuestros corazones cuando el orgullo y la soberbia lo atizan y comienza a encenderse en nuestras vidas. Cuando pensamos que merecemos lo que nuestro vecino tiene. Cuando pensamos que merecemos porque somos hijos de Dios y queremos escuchar, merecemos lo mejor de lo que Dios tiene para nosotros. Pero mis queridos hermanos, la verdad es de que Pablo hasta este punto, él había dicho, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él había dicho, estoy dispuesto a ir a Jerusalén e inclusive morir por la causa del Evangelio. A Pablo no le importaba la comodidad, a Pablo no le importaba estar y comer los mejores manjares. Pablo le importaba hacer la voluntad de Dios y obedecer a lo que Dios le había mandado. Marcos 14:1 dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender a Jesús con engaño y matarlo. Esos hombres santos supuestamente querían matar a Jesús y planeaban, hacían todas esas artimañas para que poder matar a Jesús. Mis queridos hermanos, no me digas que alguna vez no has planeado hacer algo malo. No me digas alguna vez que has estado en tu corazón planeando ciertas cosas cuando alguien no te cae o cuando alguien habló mal de ti y en tu corazón le has querido dar un golpe tan fuerte que en tu corazón lo has hecho. Y lo has planeado y hasta te has reído en tu corazón y te has reído de él, hasta lo has visto en el suelo sangrar. No me digas que no has tenido un cierto pensamiento como así. No solo ese pensamiento, otros pensamientos que te han dado rabia y cólera, que al final han terminado dañando tu corazón. Que eso ha traído una cadena de mentiras, una cadena de mentiras y otra cadena de mentiras, y que al final lo llamamos mentiras piadosas. Tratamos de agarrar una mentira chiquita, supuestamente, y lo quitamos, y quitamos sus consecuencias, quitamos su gravedad. Eso es lo que hacemos, mis queridos hermanos. Proverbios 12:17 dice, el que habla verdad manifiesta justicia, mas el testigo mentiroso es engaño. Cuando la maldad se cocina en el corazón del hombre, mi querido hermano, el engaño es creíble por sí mismo. Tú te crees tus propias mentiras. Estos 40 hombres estaban ahí creyendo de que lo que iban a hacer iba a ser una causa piadosa, cuando al final estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios es el que interviene de una forma divina en lo cotidiano. Dios en su sabiduría conoce y revela los planes ocultos de los hombres. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha librado de ese tipo de circunstancias?
Cuando alguien habló algo malo de nosotros o una mentira de nosotros, como decimos, ¿no? La mentira tiene 4 patas, ¿no? Eso es uno de los dichos que decimos, porque al final la mentira se manifiesta en la luz y la luz da a conocer la verdad. Así que Dios es el que está de nuestro lado. A veces y vemos la mano de Dios obrando de una manera providencial en el sobrino de Pablo. Aquí aprendemos que Pablo tenía una hermana y Pablo tenía un pequeño sobrino. Y este muchachito, aparentemente insignificante, se entera acerca del complot. Este joven representa cómo Dios usa instrumentos inesperados para cumplir sus propósitos. Imagínate, un muchachito estaba sentado ahí, quizás la mamá le dijo, anda, escucha qué es lo que va a pasar, para que puedas advertirnos y decirnos. Este muchacho va donde su tío y comienza a revelar el plan de lo que iba a pasar en contra de Pablo. La obra de Dios en Pablo no había terminado. Dios le habla a Pablo en el versículo 11 del 23, le dice, te animo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo no iba a morir en Jerusalén. Pablo no estaba para que muera en Jerusalén. Dios en su palabra le ha dicho, vas a ir a Roma y vas a predicar como te he dicho que lo hagas. Así que Pablo estaba tranquilo, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. Dios le había dado un instrumento que era el muchachito, Dios le ha dado la información y tenía que pasárselo al tribuno para que Dios nos muestre a nosotros que inclusive con las autoridades Dios usa a la gente para el bien de su pueblo, para el bien de su gente. Como nosotros nos preguntamos cómo encontramos gracia delante de la gente. ¿Acaso es por nuestra sonrisa? ¿Acaso es por nuestro comportamiento? Muchas veces, y la mayoría de las veces, es por la gracia de Dios que pone en nosotros. Así, mis queridos hermanos, vemos la mano de Dios que libra los problemas de una forma espectacular, pero a menudo usa medios ordinarios. Vemos a este muchachito haciendo todo eso, ¿no? Pero hay una cosa que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Tenemos que estar atentos a las pequeñas intervenciones de Dios en nuestras vidas diarias. Un día, esto es algo personal, un día yo estuve atribulado en mi corazón, estuve desanimado y justo estaba sentado y pensando y orando un poco y mientras estaba en la silla de mi computadora y luego agarré mi Biblia y abrí mi Biblia. Le pregunté al Señor, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que necesito algo. Entonces cuando abrí mi Biblia, fui a un salmo y el salmo decía, mi palabra es medicina para tu vida. Cuando yo leí eso y dije, mi corazón se llenó de gozo, comencé a llorar y comencé a decir, wow, esto es lo que necesito. No necesitaba nada más, solo necesitaba una afirmación de su amor y que lo único que necesitaba era su palabra, que su palabra es medicina para mi alma. Su palabra es medicina para tu corazón. Su palabra es lo que tú necesitas para contrarrestar toda mentira del enemigo, toda causa de raíz en nuestros corazones está hecha por tu propia concupiscencia, por tu propia forma de vivir y tu propia cosmovisión. Pero si tú te pones en el lado de la palabra, así como le dice Dios a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás al pueblo, ¿no? Pero más adelante le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés.
esfuérzate y sé valiente. Tú, esfuérzate y sé valiente. Yo me esfuerzo y soy valiente. Tú esfuérzate y sé valiente. Aquí no está hablando por un nuevo negocio. Aquí tú no estás diciendo en el trabajo. Aquí no te está diciendo trabaja y ahorra y te esfuérzate y yo te voy a bendecir. No, esfuérzate en guardar mi palabra. Ese es el contexto. No estamos escuchando el contexto de esfuérzate y sé valiente para sentirnos bien y ganar al mundo para nosotros. No. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tener todo lo que tienes cuando un día vas a morir y no te vas a llevar nada? Esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte de ti este libro de la ley y haz conforme todo lo que te mando. Medita y guarda mi palabra. ¿Qué es lo que Pablo necesitaba? ¿Qué es lo que Pablo necesitaba? Necesitaba la palabra de Dios en su vida, atesorizándolo en su corazón, atesorando en su corazón, para que él pueda salir de este momento. ¿Qué tú hubieses hecho? ¿Qué yo hubiese hecho en esos momentos? Lleno de incertidumbre, lleno de complot y conspiración alrededor de nosotros. Nosotros no hubiésemos durado ni siquiera una noche. Pero este hombre, Pablo, habría aprendido a vivir con poco, había aprendido a vivir con mucho, había sido golpeado, apedreado, casi muerto, había sido llevado, botado en la basura, y cuando se levantó, Dios le levanta y vuelve a entrar otra vez al mismo pueblo a seguir animando a sus hermanos. ¿Qué tú y yo hubiésemos hecho? Hubiésemos corrido, hubiésemos escondido. Pero este hombre, dice, confió en la voluntad divina de Dios y cómo Dios nos intercede de una forma divina en lo cotidiano. ¿Cuántas veces estamos yendo en nuestro carro, ¿no? y así estamos caminando en la acera, estamos haciendo cosas? ¿Y cuántas veces hemos visto videos en YouTube, cuando vemos, no te ha tocado tu día, ¿no? Cuando en vez de dar un paso retrocedes y el carro pasa, ¡buf! ¡Wow! Eso ha sido suerte. Eso ha sido suerte cuando has tenido que doblar, otro carro ha venido, ¡buf! Y no te ha tocado. ¿Eso ha sido suerte? ¿Creemos en la suerte nosotros los cristianos? Claro que no. Dios ha estado siempre ahí contigo, a pesar que tú no has sido fiel. Dice la palabra de Dios que aunque el sol no salga, su misericordia van a ser renovados día tras día. En nuestros corazones nos molestamos, juzgamos, decimos, mira cómo está vestido, mira lo que tiene, mira, qué cochino. Así hablamos. No lo ponemos en palabras, pero sí lo ponemos en nuestro corazón. Comparamos, juzgamos. Mis queridos hermanos, debemos renovar nuestra mente diaria con la palabra de Dios. Y debemos que la gracia de Dios y la misericordia de Dios prevalezca en nuestros corazones. Dios frustra los planes malvados y protege a sus siervos. Vemos aquí en la última parte como el comandante romano, Claudio Silias, actúa rápido, agarra a Pablo y se lo lleva, le dice al muchacho, no lo digas, no lo digas, y ese mismo rato comienza a llamar a la gente, a sus soldados, una tropa para que se lo lleve donde Félix. Y dice aquí, le manda una carta, eso está desde el 23 al 35, le manda una carta al gobernador Félix y le dice, yo acudiendo a la tropa, habiendo sabido que era un ciudadano romano, una de las cosas que Pablo era romano, y dice que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Claro, había una justicia social hacia Pablo, porque no pensaba como ellos. ¿Cómo es el día de hoy?
cuando tú quieres decir algo. Cuando tú quieres levantar tu voz y hablar, y la gente o las organizaciones, ¿cómo te toman? De fanático. ¿O cómo te toman? Nos toman de una forma, nos clausuran, nos censuran y no podemos hablar. Y se convierten, y comienza el complot, y comienza a organizarse esas olas como the Black Lives Matter, todo eso, y comienzan a hablar de que Dios es amor y que debemos amar a todos y todo lo demás, y nos llaman intolerantes a nosotros, nos clausuran. En contra de los planes de Dios, mis queridos hermanos. Salmos 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, Dios guarda a los huérfanos, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. El camino de los impíos trastorna. Dios guarda a los extranjeros, sus hijos. Dios nos protege en su propósito continuo de los versos 31 y 35. Pablo es escoltado a Cesarea por el ejército romano. Dios protege a Pablo de ese complot. Pero hay algo también que quiero decirte y que debes pensar en esto. La protección de Dios no siempre significa la ausencia de problemas. No significa que todo va a ir de viento en popa o color de rosas. No, las dificultades seguían para Pablo. Pablo seguía en juicio y seguía en la cárcel. Dios le había librado de la muerte, pero seguía atormentado ahí. Pero Pablo estaba confiando en Dios, confiaba en Dios. Así que nuestras pruebas y tribulaciones no son un callejón sin salida, solo son una antesala para lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que yo pienso que está pasando aquí. Porque Pablo sabía y Dios tenía un propósito para él, para que es lo que iba a venir más adelante. Y vemos en el versículo 11: quiero que tú proclames mi palabra, así como lo hiciste en Jerusalén. No te desanimes, levántate. Yo sé que las cosas no están saliendo bien, pero tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo, esos no te van a tocar. Pero mientras tú estés haciendo mi obra, mientras tú estés predicando, mientras tú estés en mi camino y tengas esa disposición en mi corazón, en tu corazón, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo hasta el final. Tienes que ir y predicar en Roma. Ahora la pregunta es para ti. ¿A dónde vas a ir a predicar? ¿Dónde vas a predicar? El Señor nos está llamando a levantarnos y a confiar en Dios. ¿Dónde tú vas a proclamar el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que has estado tan molesto con Dios o tan frustrado de las cosas que te han estado pasando y en vez de confiar en Dios has comenzado a buscar soluciones en el mundo? Cuando lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Mientras uno trabaja, mis queridos hermanos, para el Señor es fiel. Esto me ha pasado a mí personalmente. Yo regresaba de México hace un par de semanas, estaba en México y justo llego a casa y mi esposa está enferma, tenemos una leak en la casa, luego comienza a caer agua de todas partes de la casa, y dice, ¿qué vamos a hacer? Y decimos, ¿cómo vamos a pagar esto y todo lo demás? Y luego regreso al trabajo, el hermano me dice, hey, alguien vino y dejó un sobre para ti. ¿Qué? Y dije, ¿what? Yo solo había orado al Señor, ayúdame a sobrellevar esto. Yo no había pedido nada a nadie, solo había orado para que el Señor me ayude y ayude a mi familia. Y la sorpresa fue de que Dios puso en su corazón darnos una ofrenda. Y
Con eso pudimos arreglar el carro de mi esposa. Con eso pudimos, el Señor nos dio paz en medio de la tormenta, pero nosotros confiamos en el Señor. Porque si tú no confías en Dios y confías en ti mismo, tú vas a decaer en tus propios pensamientos y vas a decaer en tu propia solución. Pero si tu solución es ir a la cruz y confiar en Dios, solo en Él y en sus planes soberanos, yo te invito en esta mañana, ponte de pie, te invito a regresar a la cruz de Jesús. Ahí donde ha comenzado todo. Te invito a abrir tu corazón, a abrir la puerta de tu corazón, que Él quiere entrar y cenar contigo y que tú disfrutes de su amor, su paz, incluso en medio de la oscuridad del mal de este mundo. Proverbios 3:5 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apartes de tu propia prudencia. Confía en mí, dice el Señor. Confía en que yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Guarda esta palabra, guarda mi palabra, atesóralo en tu corazón. Mis queridos hermanos, Pablo es un ejemplo de confiar en la soberanía de Dios en medio de la incertidumbre. Debemos esperar en la provisión de Dios en medio de la mala información, en medio de todos esos problemas. Debemos esperar en Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los creyentes, tú necesitas estar firme y confiar en Dios, incluso en las circunstancias difíciles. Él va a cumplir sus propósitos en tu vida. Hoy día no es el fin del plan de Dios en tu vida, solo es la antesala. Yo no sé qué es lo que estás pasando, yo no sé cuál es la dificultad que estás pasando, pero hoy solo es la antesala para lo que Dios quiere hacer en el futuro de tu vida. Pero tú tienes que abrir tu corazón y decirle: Señor, aquí estoy y yo quiero hacer tu voluntad. Yo te animo a que ores. Yo te animo a que ores.